Hola, hola. Hoy nos encontramos en el programa Mautas de la Vicerrectoría de Docencia y del programa de Formación Humanística de la UTN con un colega, con un amigo, con el profesor Christopher Montero. Vamos a conversar un tema de crucial importancia para nuestras universidades, para la UTN, pero también para las universidades públicas. Es un tema que trasciende incluso las fronteras nacionales, pero primero quisiera presentarles brevemente a nuestro colega Christopher Montero Corrales. Él es académico de la UTN. Como académico actualmente brinda servicios en la Dirección de Extensión y Acción Social de la sede central en Alajuela y también es académico del área de humanidades en la misma sede de la UTN. Christopher es, además de académico, es escritor, ha ganado premios nacionales e internacionales con distintas obras. Quiero destacar principalmente el Premio Nacional de Literatura del año 2018. Christopher es una persona, es un talento de la UTN del cual nos sentimos muy orgullosos. Pero bueno, además de escritor, de artista, bueno, es autor de diversos artículos académicos, libros de poesía, de narrativa y también de ensayo. Eh, Queremos darte la bienvenida, Christopher, a tu programa. Y bueno, decirles antes de pasar la palabra a Christopher que hoy vamos a conversar sobre el tema de la autonomía universitaria. Conversar un poco de la historia, qué es esto de la autonomía, qué retos tenemos como universidades públicas en el marco del bicentenario sobre la autonomía, porque a veces cuando hablamos de esto con algunos colegas, se ve como un poco abstracto el asunto de la autonomía, ¿verdad? Y bueno, también tiene relación con la libertad de cátedra. Pero bueno, sobre eso queremos que nos converse Christopher, sea bienvenido y cuéntanos un poquito qué es eso, qué significa el concepto de autonomía, cuál es su origen, qué importancia tiene para nuestras universidades del siglo XXI y hoy en el marco del bicentenario. Adelante, otra vez bienvenido, Christopher. Muchas gracias, querido Giovanni. Bueno, para mí es un gusto estar acá, una alegría que me hayas invitado a conversar de estos temas tan importantes para la vida universitaria de la Universidad Técnica Nacional, la vida universitaria de Costa Rica y, por supuesto, de Centroamérica. Te agradezco mucho la invitación y bueno, también soy fiel seguidor de este programa, ¿verdad? Entonces, es un gusto estar por acá. Muchísimas gracias. Iniciemos tal vez refiriéndonos a dos textos sumamente importantes para entender qué es esto de la autonomía. Me estoy refiriendo a dos textos de un filósofo llamado Immanuel Kant, que son vitales para entender qué es la autonomía, tanto en términos sociales como en la vida universitaria. Hay un texto que se llama ¿Qué es la ilustración?, como en 1784, donde este autor plantea características importantes en medio, ¿verdad?, definiendo la ilustración, donde va a explicar qué es la autonomía, ¿verdad? Recordemos aquella famosa frase de Immanuel Kant, sapere aude, atrévete a pensar. La autonomía, no solo por lo que dice el atrévete a pensar, sino por el tono, está encerrado en signos de exclamación. Trata sobre el coraje, sobre la valentía de pensar por uno mismo y de pensar importantemente, de manera también crucial para la ilustración, de pensar públicamente. Es decir, de poder hablar con libertad
públicamente al respecto de nuestras ideas. Y para eso la autonomía, que sería la capacidad de legislarnos a nosotros mismos, se necesita también de coraje para poder pensar en voz alta y poder referir nuestras ideas públicamente. ¿Por qué es tan importante este texto? ¿De qué es la ilustración? Porque la ilustración representa un cisma en términos sociales en los cuales hay un cambio de paradigma en muchos sentidos. Recordemos que antes que Europa venía de una relación de vasallaje de siglos en los cuales claramente la estructura de quién decía, quién mandaba estaba organizada jerárquicamente. Cuando Immanuel Kant publica, es importante, hace públicas sus ideas, lo que habla es de un concepto de autonomía centrado en el individuo con la capacidad de poder hablar y decir sus ideas con libertad, teniendo claro otro punto, que la razón de los seres humanos se construye intersubjetivamente y que es vital para la construcción de la razón y de la libertad, de la autonomía en este caso, el debate de ideas. Este concepto, ¿verdad?, que está en la ilustración centrado en las capacidades del individuo de gobernarse a sí mismo, va a estar más relacionado con lo que posteriormente vamos a entender como libertad de cátedra. Por ejemplo, para dar un caso de Costa Rica, en el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, en el artículo 5, el inciso A y D, específicamente va a hablar de esta libertad de poder expresar las ideas sin represalias y de algo muy importante. Les contaba antes que hay un principio fundamental de la razón y de la libertad de expresar nuestras ideas, que es la intersubjetividad, el debate. La Universidad Nacional en el Estatuto Orgánico lo va a llamar libertad de discusión, como una de las características importantes de la libertad de cátedra, ¿verdad? Entonces, este primer concepto, en que es la ilustración de Kant, va a estar más relacionado con la libertad de cátedra específicamente. Ahora, hay otro texto crucial 10 años después de que es la ilustración, que se llama El conflicto de las facultades, 1794, que va a ser ahora sí crucial para la vida universitaria. Kant hace una separación entre dos tipos de facultades, facultades superiores y facultades inferiores. Las facultades superiores, nada más y nada menos, van a ser la de teología, la de medicina y la de derecho. Estas tres facultades, las tres facultades superiores, no tienen autonomía universitaria, no tienen libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque van a estar sujetas a los intereses de los estados europeos, ¿verdad? Van a estar sujetas a los intereses de la creación de los estados. ¿Por qué? Nada más y nada menos, la facultad de Derecho domina las leyes y las órdenes que deben cumplir los individuos. La facultad de Teología domina y regula nada más y nada menos que la vida interior moral de cada individuo. Y por supuesto, la facultad de Medicina va a hacer un control en el cuerpo. Recordemos que en Europa, en el siglo XIX, una de las aspectos vitales va a ser, digamos, la especialización de la medicina, de la psiquiatría, y también va a tener una influencia importante, por ejemplo, en la configuración de qué se entiende por homosexualidad y heterosexualidad. Esto depende claramente de ese control que está en las universidades y las facultades para controlar a los individuos físicamente, moralmente y, por supuesto, en la manera legal.
Ahora, queda una facultad inferior, la facultad de filosofía. La facultad de filosofía es la que va a tener autonomía. ¿Por qué? No tiene la capacidad de dictar leyes, no tiene la capacidad de mandar, la libertad de mandar, lo llama Kant. Para Kant, no tener el peso de dar órdenes es una libertad, es una virtud. Y en este caso, la Facultad de Filosofía, como no da órdenes, tiene el derecho de juzgarlas absolutamente todas y de tener libertad. Y otra cosa muy importante, los filósofos no son burócratas. Entonces, no está la relación de autonomía con el Estado. En el siglo, finales del siglo XVIII y por supuesto el XIX en Europa, el modelo de universidades napoleónicas. Vea que va a ser tan importante esta división entre los tipos de facultades que nada más y nada menos la Casa de Santo Tomás en Costa Rica, que inicia en 1814, por ahí la división de sus facultades va a corresponder nada más y nada menos que a la misma división de las facultades que hace Christopher, pero entonces Immanuel Kant. pareciera como que es histórico las aspiraciones del poder político desde el Estado de cierto control de las libertades en el ámbito universitario, porque como lo has citado muy bien, se expresa en lo que nos acabas de comentar, pero si uno lo trae más bien al siglo XX y el siglo XXI, Claro. en América Latina el control del Estado, sobre todo cuando hay regímenes autoritarios, como la época de las dictaduras militares, la violación de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra, incluso es todavía más grave que en sus inicios porque se conculcan las libertades de todas las facultades, sobre todo las de filosofía, derecho, sociología, que se Claro. consideran como las más subversivas, las más peligrosas. Es decir, esa voluntad del poder político, de los grupos hegemónicos desde el Estado, de Sí. controlar lo que pasa y se piensa y se discute en las universidades, lo hemos vivido en América Latina. Tal vez Costa Rica un poco menos, porque no vivió las dictaduras militares. Pero en los tiempos de ahora es clara el deseo de controlar, tal vez no por la fuerza militar, pero sí controlar la autonomía y la libertad de cátedra por el mecanismo del financiamiento o desfinanciamiento de las universidades públicas y atarle la mano de alguna forma. Imagínate, Giovanni, que esta relación es una relación problemática, efectivamente, porque, por ejemplo, ahora que conversar de América Latina, las universidades, por ejemplo, la Universidad de San Carlos se funda en el siglo XVII y se funda, digamos, a raíz de la colonización, ¿verdad? Uno puede decir que la Universidad de San Carlos tenía autonomía. Si uno piensa que la Universidad de San Carlos, que dependía, digamos, que es una real Universidad de San Carlos, dependía del monarca, además, uno podría pensar, mira, si entendemos que la autonomía es una situación frente al Estado, efectivamente, la Universidad de San Carlos en Guatemala nace con autonomía. ¿Por qué? Porque la construcción de los estados-nación en Centroamérica va a ser, digamos, hasta el siglo XIX. Pero no es cierto que gozaban efectivamente de fuero universitario, pero la dependencia era efectivamente clerical. Entonces, hay diversas institucionalidades que ven en la universidad un botín. Puede ser, digamos, la institución religiosa, como como sucedió en la creación de la Universidad de San Carlos en Guatemala, pero también puede ser, por ejemplo, la creación de la Universidad de Córdoba a inicios del siglo XVII
en Argentina, dominada por los jesuitas, luego por los franciscanos, y es hasta 1850 cuando se va a nacionalizar tanto la Universidad de Córdoba con la Universidad de Buenos Aires. Y vean que no es casualidad que en la construcción de los estados-nación en Argentina y, por ejemplo, en Guatemala, las universidades hayan sido una forma de construir el Estado-Nación. ¿Qué significa esto? Relacionar la vida universitaria con los fines del Estado. Por ejemplo, en la Universidad de Guatemala, para el año 1852, ¿verdad? Dentro de una época conservadora en Guatemala, que va de 1838 como a 1870, se firma un concordato con la Santa Sede para que la visión de lo que se enseñaba en la universidad fuera una visión supeditada siempre, digamos, a los valores religiosos. Nos devolvió a la época de la colonia. No va a ser hasta la reforma, digamos, liberal, ahora sí, después de 1870, donde en Guatemala los fines de la universidad van a ser pegados siempre al Estado. Es decir, la construcción de las universidades en América Latina, que son, y en Centroamérica, que son mayormente decimonónicas, va a tener una clara relación con la construcción del Estado-Nación. Por eso es que para el siglo XX, cuando se empieza a hablar de autonomía, es una anomalía pensar que las universidades no tienen que estar plegadas a la sujeción estatal, ¿verdad? Porque nacen con esa configuración. Vea que la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, perdón, son partes fundamentales de la construcción del Estado-Nación en Argentina, y no va a ser, digamos, hasta finales del siglo XIX cuando se empiece a hablar de algún tipo de autonomía con la ley Avellaneda, que luego va a ser, digamos, la reforma de Córdoba en 1918. Entonces, sí, efectivamente, las universidades van a ser importantísimas para los poderes hegemónicos, para los discursos hegemónicos, y son vitales para incidir en la población específicamente. Pero hay en la historia, entonces, hay un cisma, hay una ruptura histórica a partir de lo que conocemos como la Revolución de Córdoba respecto de la autonomía universitaria. Y a partir de allí para acá, un intento de construir una nueva forma de relación más autónoma, más independiente de las universidades. ¿Sería correcta esta percepción? Sí, por ejemplo, la reforma de Córdoba, la revolución de Córdoba, que llamás, surge en 1918 en el corazón de la Argentina, ¿verdad? Justamente en el lugar donde inicia la vida universitaria, la historia de la vida universitaria en ese país. Había tenido ya algunos intentos de autonomía, sí, la ley Avellaneda de finales del siglo XIX, que incluía algún tipo de autonomía, sí, que trató de incluir la renta propia, sí, pero no se logró, ¿verdad? Los recursos propios. No es sino hasta 1918, ¿verdad? Donde despuésito de 1917, ¿no? Donde está sucediendo en el mundo nada más y nada menos que la Revolución Rusa y la caída del régimen zarista, ¿verdad? En esos años empieza a existir un movimiento importante que planteaba, quería replantear cuál
universidad, de la Universidad Napoleónica por un lado, la universidad ligado a las jerarquías de los estados-nación, y lo que empiezan a plantear por medio de movimientos estudiantiles es, de ahí, queremos reformas a los planes de estudio. No se podía leer a Marx ni a Charles Darwin, por citar dos casos importantísimos, vitales del pensamiento del siglo XIX. No va a ser sino hasta el 31 de mayo de 1918 que se convoca por presión, no por voluntad, ¿verdad? Una asamblea universitaria con un gesto vital, que va a ser, se convoca una asamblea universitaria con la totalidad de los profesores titulares y suplentes. La totalidad de los profesores titulares y suplentes, todos con derecho y acceso al voto. Y esto va a ser una situación importantísima, porque efectivamente esto ya es una forma de cambio en la forma como se manejaban las cosas en la Universidad de Córdoba antes de esto, que habían cuerpos vitalicios tomando las decisiones de la universidad sin ser en democracia, no había acceso a poder reflexionar a esto que se llama el proyecto universitario, que es la capacidad, la posibilidad que todos y todas las personas de la comunidad universitaria participemos en la construcción de los planes, de la visión del proyecto universitario como tal, la construcción de la universidad, en este caso, y por supuesto en la actualidad, no depende únicamente de las jerarquías, de las representaciones de la autoridad, sino el proyecto universitario depende de todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria. En este caso, la reforma de Córdoba es un cisma que cambia el modelo napoleónico al modelo de universidad latinoamericana, relacionándolo ahora sí con la posibilidad de que los gruesos de la población puedan estudiar de manera subvencionada por el Estado, por supuesto, y importantísimo, participar del gobierno de la universidad. Sobre eso, me llama la atención porque transcurridos más de 100 años de la reforma de Córdoba, muchas de las universidades latinoamericanas, en Costa Rica ni se diga, pero es no solo en Costa Rica, con la forma de sobreexplotación del trabajo al que son sometidos profesores y profesoras universitarias mediante la contratación en condición de interinos, no solo se les coloca en una desventaja en términos de derechos laborales y de estabilidad laboral y estabilidad emocional, sino que en muchas de nuestras universidades, esta población que constituye el grueso de la docencia universitaria, se le priva, no participan de esa construcción de la universidad, es decir, de la toma de decisiones. Por ejemplo, hay universidades donde el profesorado interino no puede elegir ni ser elegido a cargos ni de dirección, ni de gobierno universitario, ni siquiera de representación en los órganos de gobierno universitario. Es decir, es una parte del estamento académico que no está participando de la vida democrática universitaria. Es decir, pareciera que estamos atrás de hace 100 años de lo que logra la reforma de Córdoba en el caso de algunas universidades, ¿no? En el caso de la UTN, por ejemplo, sucede que el profesorado interino no tiene derecho de participar en procesos electorales para los órganos de gobierno de la universidad, no puede elegir ni ser elegido, lo cual hace que en carreras
de la universidad, por ejemplo, sean tan poquitos los profesores y profesoras en propiedad, pero en ellos y en ellas recae la toma de decisiones sobre el futuro de las carreras o el futuro de las sedes académicas Nada o el más y nada futuro de la menos universidad. que eso, exactamente. Nada más y nada menos que eso, que el derecho a la vida universitaria. Y hay una estrecha relación entre la autonomía y el derecho a la vida, a la universidad. Lo voy a plantear, tal vez ya ahora entrando como en un reto que tiene la zona, ¿verdad? El sexto estado de la región centroamericana, publicado creo que fue 2021, a finales del 2020, plantea, uno, que para el 2020 Centroamérica tiene una crisis de instituciones públicas importantísima, ¿verdad? En las cuales no logran profundizar, uno, la democracia, importantísima, dos, no se logra profundizar el desarrollo humano. Lo voy a plantear para el caso de las universidades en Costa Rica. Venimos saliendo de una lucha importantísima sobre la ley marco general de empleo público, ¿verdad? Y en el contexto de pandemia, yo fui la mayoría de las manifestaciones y de las 5 universidades públicas llegaba muy poca gente. Es cierto que estamos en el contexto de pandemia, ya ralentiza, digamos, la cantidad de personas, pero esto viene en decaimiento en luchas anteriores, ¿verdad? Y estábamos defendiendo justamente la autonomía universitaria. Y fuimos las personas que fuimos, ¿verdad? Que éramos pocas. Y lo que uno ve es que la pertinencia institucional para salir a la calle cada vez se hace menor, ahora ralentizada enormemente por el contexto de pandemia. Si relacionamos esto con la crisis de la institucionalidad de Centroamérica, nos da una clave, o sea, nos da una ruta de acción. ¿Cómo fomentamos más la participación? ¿Cómo aumentamos nuestra capacidad de movilización? ¿Cómo vinculamos a la gente, a las personas con los proyectos políticos universitarios y del país? Por supuesto, no solo utilitarizándolos cuando hay que salir a la calle, sino dándoles participación política real, independientemente de su condición de propietario o interino. Es decir, es una contradicción no muy agradable defender la autonomía universitaria y con esto el derecho de las universidades a la autoorganización, pero cuando existen los escenarios de votación de autoorganización, se excluye a la mayoría o a grandes poblaciones que también hacen vida universitaria, pero que constantemente están excluidas. La única universidad en este momento que tiene por estatuto orgánico la participación del profesorado en condición de interinazgo es la Universidad Nacional. Representa, digamos, una anomalía dentro de la participación política universitaria del interino en la vida universitaria costarricense. Tiene condiciones específicas para esto, 4 años en tiempo completo, ¿verdad? Vean, creo que son 5 años en tiempo completo. Dificulta eso, ¿verdad? Porque con las contrataciones que hay del profesorado, que a veces son medio tiempo, un cuarto, dificulta eso, ¿verdad? Y tenemos una posibilidad de construir democracia y
incidir dentro de nuestra capacidad de respuesta institucional si aumentamos la participación política bajando los requisitos que hay para poder socializar el derecho al acceso universitario y usar la autonomía universitaria. ¿Para qué? Para afianzar dentro de la misma comunidad universitaria y para la comunidad costarricense nuestro derecho a la autoorganización. Yo lo que creo también es que, por un lado, bueno, me parece que también hay una percepción o una falta de percepción real del profesorado, del personal, del estamento académico de las universidades acerca de qué es esto de la autonomía universitaria y si me afecta o no, y se ven como si fueran abstracciones, libertad de cátedra, autonomía universitaria, bueno, son discursos y eso no me afecta. Hay gente que lo ve así, pero o en el mejor de los casos piensan que tiene que ver con asuntos de la autoorganización de la universidad para definir sus currículas, sus planes de estudio, sus programas, pero también tiene que ver con la cotidianidad y la sobrevivencia del personal académico en términos de salarios, anualidades, carrera universitaria, sistemas de méritos académicos. Es decir, porque cuando en Costa Rica se propone en la ley de empleo público someter a las universidades públicas al control al gobierno del Ministerio de Planificación o del Servicio Civil, se les está diciendo se acabó. Si tenían algún margen de toma de decisiones propias acerca de estos temas, por ejemplo, de carrera universitaria, sistema de méritos, salarios, anualidades, se acabó. Y el caso más evidente es que con la aprobación de la ley de fortalecimiento, entre comillas, eso de fortalecimiento de las finanzas públicas, que lleva además el tema de la regla fiscal, se le ponen impedimentos concretos, directos a las universidades para poder utilizar siquiera los ingresos que autogeneran. Y eso va a repercutir, está repercutiendo no solo en dificultades para el ingreso de chicos y chicas de familias humildes de los sectores vulnerables a las universidades, sino que también está incidiendo en posibles cierres de proyectos y programas de extensión, de acción social, más límites en el número de estudiantes que se reciben en las carreras, de programas de investigación, etcétera, ¿verdad? Entonces tal vez haya que bajarle al terreno de lo concreto a las familias universitarias y a los estamentos, también a los estudiantes y a las estudiantes, ¿qué es esto de la autonomía universitaria? Con respecto, digamos, a lo de la autonomía universitaria, regla fiscal, CONARE fue sumamente exitoso en poner la constitución política en el discurso como defensa central. Y fue extraordinario, dio efectos importantes, ¿verdad? Para salvaguardar la autonomía dicha con claridad en el capítulo 7 de la Constitución Política, que es el que trata justamente sobre la educación en términos generales, ¿verdad? Entonces fue sumamente exitoso en eso y estuvimos ahí y fue sumamente exitoso, ¿verdad? Uno de los éxitos de la reforma de Córdoba fue la capacidad de alianza que tuvo, ¿verdad? Con sectores obreros y populares. Ahora yo siento que esa capacidad de alianza en las universidades no está muy clara o es muy deficiente o del todo no existe. Alianza no habla en términos de programas o eso, hablo en términos de movilización social y política, de eso, no hablo en términos de
todos los trabajos comunales que hay en todas las zonas del país. No, no, eso existe, efectivamente, y la investigación también existe. Hablo de la capacidad política para poder hacer acuerdos y alianzas. La regla fiscal no solo está molestando a las universidades enormemente, no solo limita la capacidad de movimiento y de cumplir sus fines específicos, también limita un montón de instituciones públicas, también limita un montón las posibilidades reales de las personas. La regla fiscal puede ser efectivamente una forma de alianza institucional que nos lleve a trascender esta separación que hay entre instituciones, digamos, públicas o frente a del poder ejecutivo central, ¿verdad? Frente a las instituciones que tienen autonomía. La resolución que hubo si bien es cierto, protege a las universidades, pero también ayuda a incrementar la percepción de las universidades lejanas a los otros funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, creo que la regla fiscal igual puede ser una forma, un contexto para las alianzas. Con respecto a la libertad de cátedra, ¿verdad? Que tiene otro concepto bien pegadito que se llama la libertad de pupitre, ¿verdad? La libertad de cátedra es la posibilidad de discutir con libertad, de no estar subordinado, nada más y nada menos, de no estar subordinado, de poder discutir, de poder plantear nuestras ideas sin temor a las represalias. No es únicamente, no se ejerce únicamente en el aula, se ejerce en los extremos de la vida universitaria, ¿verdad? Justamente frente a los principios cuales de jerarquía que efectivamente fueron claros en la propuesta del gobierno de Carlos Alvarado, poner otra vez a las universidades respecto al principio de sujeción de la administración pública, teniendo consecuencias como la posibilidad de contratar personal, teniendo que depender de lo que pensara el servicio civil. También otra cosa, ¿verdad? El enfoque cuantitativo de rendición de cuentas ayuda a la centralización y no un tipo de rendición de cuentas, autonomía y rendición social de cuentas, ¿verdad? Entonces son cosas que efectivamente limitan, por ejemplo, la carrera académica. En la Universidad Técnica Nacional en este momento no va a ser así para siempre, pero en este momento y en 13 años el sector académico ha contado con desventaja frente a las otras universidades. Esta desventaja tiene consecuencias importantes en la investigación. Por decir una de las consecuencias de la ausencia de carrera universitaria, ¿verdad? Esto no se puede hacer sin autonomía. Nosotros no podemos pensar qué es lo que necesitamos, cuál va a ser el tipo de producción intelectual en el sector académico si estamos subordinados a lo que piense el servicio civil, Mideplan, y no efectivamente a la participación de la comunidad universitaria pensando, debatiendo, discutiendo cuáles deben ser, por ejemplo, las características de nuestra vida universitaria. En un caso específico, nada más y nada menos que la importancia de la carrera académica para la investigación, la vida universitaria, la extensión, la docencia y, por supuesto, la producción intelectual, ¿verdad? Y todo ello al servicio de un proyecto de desarrollo incluyente
de los sectores sociales que han estado al margen de en un proceso cada vez más concentrador de la riqueza socialmente producida. Es decir, universidades que puedan tener autonomía para tomar decisiones de cómo formar, cómo hacer investigación, cómo hacer extensión, cómo hacer acción social, cómo hacer publicaciones que contribuyan, por un lado, al desarrollo intelectual, pero también al desarrollo incluyente de tanta población, en el caso de Costa Rica, que está viviendo en condiciones materiales cada día más adversas, más vulnerables. Christopher, Johnny, tal vez sin un... autonomía, tal vez un comentario final, sin autonomía universitaria nos reducen las posibilidades no solo de cumplir nuestros fines y objetivos que están siempre ligados al beneficio social, ¿verdad? Sino nos reducen las posibilidades de establecer alianzas estratégicas para hacer sociedades justas, más democráticas y no llevar agua al pozo de los pensamientos autoritarios y nos reduce las posibilidades también de hacer estrategias en una zona, no solo pensar Costa Rica, no solo pensar Costa Rica y Miami, no, estamos en una zona, se llama Centroamérica, y sin autonomía es imposible pensar estratégicamente como zona, como instituciones universitarias. Una región donde estamos imbricados de lo que sucede en un país y otro, Por hablando de supuesto. bicentenario, esa visión chauvinista, esa visión de mirada solo hacia adentro, ¿no? Y dejarnos de mirar como región, que es el único camino para superar estas condiciones materiales de vida. Christopher, quisiera agradecerte muchísimo. Como siempre, cuando termino un programa, lo digo, ya es una muletilla, no nos alcanzó. Y vamos a tener que seguir conversando sobre Sí, estos temas, porque da para mucho más. De verdad, sí. agradecerte mucho. Muchísimas gracias a vos, al programa, a la Vicerrectoría de Docencia. eh, y tal vez quisiera terminar con un comentario que estamos, si bien es cierto, en escenarios complicados, son escenarios para ser sumamente creativos, para tener coraje político, para poder hacer políticas que marquen la historia y no únicamente pensar en los beneficios más inmediatos que se tengan, sino en proyectos importantes en términos de transformación social y política. Y por supuesto, tenemos la autonomía para eh, profundizar esas transformaciones democráticas y políticas en nuestras instituciones. Y tenemos un deber de hacerlo también hacia, como usted lo decía hace un rato, hacia otros gremios del país que salieron a dar la Por pelea, por supuesto. ejemplo, contra la regla fiscal, contra la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que tanto están afectando a las universidades y las autoridades de aquella época, año 2018, en nuestras universidades, abandonaron esa lucha, dejaron a su suerte a los educadores, a las educadoras, a otros gremios, al sector salud, los dejaron solos y mintiendo, diciendo que no nos iba a afectar. Y ya nos damos cuenta de la mentira. Sí Sí, nos sí, está afectando. claro. Creo que como universidades deberíamos pedir perdón a los educadores, las educadoras y otros gremios por el abandono que las universidades hicieron de esa lucha. Claro, no todos en las universidades, porque los sindicatos universitarios sí participaron. Algunos estudiantes, incluso no necesariamente las federaciones estudiantiles, sí participaron y dieron la cara, ¿verdad? Pero como universidades, como entidad, deberíamos decirles, perdonen, nos equivocamos, debimos estar con ustedes y esperamos poder reivindicarnos
y estar juntos para defender los más caros intereses de nuestro pueblo y de la gente más humilde que es quienes nos necesitan. Christopher, de Así es. verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy valioso tu aporte en este programa. Gracias por la invitación y un gusto saludar.